He aprendido a confiar más en el silencio que en las palabras, especialmente vistiendo uniforme. El silencio en una sesión informativa de combate. El silencio en el sonar. El silencio cuando alguien como mi esposo, un almirante de 4 estrellas, me dice da la vuelta al Tesla, ahora. Se suponía que sería un viaje de fin de semana, solo nosotros dos. Sin ayudantes. Sin sesiones informativas de autorización de seguridad, sin apretones de manos, ni cintas, ni recepciones de oficiales generales. Solo una simple escapada a Norfolk, Virginia. Uno de esos raros momentos en los que podíamos actuar como civiles. Antes de continuar mi historia, si pudieran darle me gusta al vídeo, suscribirse a mi canal y decirme en los comentarios desde donde están viendo, se los agradecería mucho. Habíamos cruzado al este de Maryland justo antes del mediodía. Conmigo al volante y el de copiloto. Eso por sí solo era inusual. Nunca me dejaba conducir, ni siquiera nuestro propio coche. Ni siquiera después de 12 años de matrimonio y 3 mudanzas a través del país. Pero esa mañana, me entregó las llaves con una especie de calma distraída y dijo, tú conduces. No lo cuestioné. Parecía agotado, más de lo habitual, incluso para un hombre cuyo trabajo diario implicaba movimientos de submarinos y evaluaciones de amenazas clasificadas. Apenas habíamos pasado la línea estatal cuando sucedió. Se enderezó de repente, con los dedos apretados en su teléfono, un atisbo de pánico cruzó su rostro. Luego lo susurró. Da la vuelta al Tesla. Nunca usaba esa voz conmigo, severa, cortante, como una orden en una sala de guerra. Tomé el siguiente cambio de sentido como si nos estuvieran siguiendo. ¿Qué pasa?, pregunté. Mis ojos moviéndose rápidamente al retrovisor. Por favor, solo confía en mí, dijo, su voz más plana ahora, pero no más tranquila. Asentí, no porque estuviera tranquila, sino porque conocía esa voz. La que usaba antes de las extracciones del OSEAL, los interrogatorios y las transiciones peligrosas. Sabía que era mejor no presionar, especialmente cuando estaba asustado. Y especialmente cuando no se le permitía explicar. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su respiración superficial, su mirada fija en la pantalla de navegación, pero sin verla realmente. Sentí el zumbido del Tesla debajo de mí mientras nos desviábamos hacia el oeste. ¿Necesito salir de la carretera?, pregunté. Todavía no, dijo. Solo sigue moviéndote. Traté de no imaginar los peores escenarios. Actores hostiles, filtraciones militares, amenazas contra oficiales generales. Pero las palmas de mis manos sudaban. 15 millas después. Finalmente volvió a hablar. Toma la siguiente salida. Necesitamos parar. Suficientemente remoto, no aislado. Un lugar donde pueda hablar. Miré hacia él. Su mano se cernía sobre la consola central como si esperara protegerla de una explosión. Tomé la salida, una vieja carretera industrial bordeada de depósitos de almacenamiento y asfalto reventado. Nos detuvimos en un área de grava detrás de una gasolinera abandonada. Abre el maletero delantero, dijo en voz baja. ¿El de adelante o el de atrás?, pregunté. El de atrás. Apreté el botón y escuché el suave siseo de la hidráulica. Él ya se estaba desabrochando el cinturón, saliendo con una calma mecánica. No me pidió que me quedara adentro. Pero pude notar que eso es lo que quería. Aún así, lo seguí. Se paró en la parte trasera del coche, inmóvil por un segundo antes de levantar el portón trasero. Sus hombros estaban tensos. Como si se estuviera preparando para un impacto. Luego, metió la mano y abrió la cremallera de la bolsa de lona que había metido en el último minuto. La que había dicho que era solo ropa de gimnasio. Pequeños y densos, encajados como piezas de un rompecabezas. Parpadeé 1, 2 veces. Entonces lo entendí. Unidades encriptadas de uso militar. 6 de ellas. Esto no es nuestro, dije. No se suponía que lo fuera, respondió. Creo que cambiaron las bolsas en la parada para repostar. Lo recordé. 10 minutos en una gasolinera de la Navy Exchange en Annapolis. Habíamos entrado a por café. Su bolsa se había quedado en la parte de atrás. Yo había abierto el maletero desde mi teléfono.
Di un paso atrás como si todo el coche fuera de repente radiactivo. ¿Quién haría esto?, pregunté. Esbozó una sonrisa hueca, de esas que no llegan a los ojos. Gente que quiere desaparecer, dijo. O gente que quiere que yo desaparezca. Los estuches de las unidades estaban sellados, pero reconocí las etiquetas de activos. Comando de Inteligencia Naval, restringido a operaciones conjuntas de contrainteligencia. Imposibles de rastrear si se retiraban a tiempo. Es lo que creo que es, susurré. Sí. Cerró el portón suavemente, como si al cerrarlo de golpe fuera a detonar algo. Esa bolsa debía cruzar al astillero naval esta noche. Habrían identificado las matrículas, lo habrían vinculado a mí, probablemente a ambos. Hizo una pausa. Tu autorización de seguridad habría sido revocada por la mañana. Me cubrí la boca. Dios mío. Él negó con la cabeza. No, esto no fue divino. Esto fue quirúrgico. Sacó su teléfono y tomó 2 fotos de las etiquetas de las unidades. Tenemos que movernos, pero no a casa. Todavía no. Primero, desaparecemos. Asentí, ya calculando opciones. Mis años como oficial de logística de la Marina me habían enseñado a desaparecer del sistema. Retiros en cajeros automáticos limitados, teléfonos desechables en gasolineras. Reservas de hotel hechas con alias. No pregunté por qué no llamábamos al CIS. Ya sabía que no había tiempo. ¿Y si la gente detrás de esto estaba dentro de la cadena de mando? Lo último que queríamos era caer en una trampa. Hice una pregunta mientras volvía a conducir. ¿Cuánto tiempo crees que tenemos? No respondió de inmediato, solo miró por la ventana del pasajero. Luego, casi en un susurro, dijo, probablemente ya están buscando. Condujimos hacia el oeste, hacia las colinas de Shenandoah. No sabía a dónde íbamos. Solo que tenía que ser a un lugar donde no nos esperaran. Apagó su teléfono. Yo hice lo mismo. El GPS interno del Tesla registraría el viaje, pero nos ocuparíamos de eso más tarde. En ese momento, solo necesitábamos estar en otro lugar. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse. En el silencio, finalmente encontré mi voz. ¿Qué buscan? Él miró hacia adelante. No las unidades. Lo que hay en ellas. ¿Qué hay en ellas?, pregunté. Su respuesta llegó lentamente, casi a regañadientes. Pruebas de algo que nadie quiere que se rastree hasta ellos. Se me cortó la respiración. Me miró. ¿Quieren incriminarme, o algo peor? Asentí una vez. Entonces no les daremos la oportunidad. No hablamos mucho durante la siguiente hora. El viaje silencioso del Tesla le daba a todo un aire surrealista, como si estuviéramos deslizándonos por los créditos iniciales de un thriller que no sabía que estábamos protagonizando. Mantuve mis ojos en la carretera, las manos firmes a las 10 y a las 2, mientras mi cerebro trabajaba a toda máquina en segundo plano. Rutas, alias, contingencias. Tecleaba en un ordenador portátil desechable que sacó del panel oculto de su bolsa de lona, algo que ni siquiera sabía que guardaba. Iremos a Petrusville, dijo finalmente. No es nada. Por eso funciona. Petrusville, Virginia. Un pueblo fantasma construido alrededor de un aeródromo fuera de servicio y una fábrica aeroespacial fallida. ¿Conocemos a alguien allí?, pregunté. No, dijo, pero tiene una zona sin cobertura móvil. Cerraduras manuales, llaves de verdad. Seremos fantasmas hasta que averigüe el siguiente paso. Quienquiera que hubiera montado esto tenía alcance. No eran actores solitarios. Tenían acceso. Y si tenían acceso, entonces las salvaguardas habituales no solo eran inútiles. Eran un riesgo. Vamos a necesitar suministros, dije. Dinero en efectivo, teléfonos desechables, ropa sin etiquetas. Él asintió. Yo me encargo del efectivo. Tú de los teléfonos. Nos detuvimos en un aparcamiento detrás de un banco cerrado en un pueblo con 3 semáforos y $1 general. Tenía 2 tarjetas no registradas escondidas en el compartimento debajo del asiento del Tesla, unas que yo había firmado en Okinawa cuando todavía estaba en servicio activo.
Y él era uno de los 3 capitanes en una guerra de susurros por el mando del Pacífico. Siempre pensé que era paranoico, dije mientras despegaba el forro falso. Era paranoico, respondió. Pero me dieron la razón. Usé el kiosco del banco para retirar $700 en 4 transacciones. Siempre por debajo del umbral de notificación, siempre escalonadas. La gente que comete crímenes no regala dinero. No estamos cometiendo un crimen. Esa es la diferencia. No lo corregí, sin embargo. Una parte de mí no estaba segura de que no hubiéramos cruzado ya esa línea. Estábamos a 30 minutos de Petrusville cuando vi la Suburban negra en el espejo. A 2 coches de distancia. Sin matrículas, sin placas delanteras y con las ventanillas lo suficientemente oscuras como para violar las leyes de tintado de 3 jurisdicciones. Fichala, dije. Hace 3 minutos, respondió. Mantén el rumbo. Señalé un cambio de carril y me desvié hacia una vieja rampa de mantenimiento que llevaba a una carretera estatal. La Suburban nos siguió. Nos están siguiendo, dije. Sí. Respondió. Ahora, vamos a perderlos. Tiró de la liberación de emergencia para la conducción manual y desactivó el piloto automático. Totalmente arriesgado, pero necesario. Entramos dando botes en el sendero, cubierto de maleza y lo suficientemente ancho como para rozar ambos espejos laterales. La Suburban no nos siguió. Reduje la velocidad. ¿Crees que darán la vuelta? No se arriesgarán a la visibilidad rural, dijo. No sin cobertura. Llegamos a Petrusville justo después del anochecer. Parecía abandonado al principio hasta que vimos el letrero caído del motel parpadeando, King's Rest. Vacancy. Weekly Rates. Entramos. El aparcamiento estaba agrietado por las malas hierbas. Pero había otros 2 coches. Demasiado silencioso para estar vacío, murmuró. Pagó la habitación en efectivo. No se requirió identificación. No se hicieron preguntas. Habitación 4B. Un televisor atornillado y un olor a pinesol que hacía un mal trabajo cubriendo el moho. No podemos quedarnos mucho tiempo, dije. Un día, quizás 2, asintió. No lo haremos. Cerré la puerta, me senté en la tapa cerrada del inodoro y me permití temblar durante 2 minutos seguidos. No llorar, temblar. Como si mis huesos necesitaran sacudir lo que mi cerebro aún no había procesado. Era comandante en la Marina, había visto zonas de guerra, ataques a convoys, situaciones límite en el Pacífico. Pero nada como esto. Nada tan cercano, tan personal. Salí y lo encontré con la Biblia de Gedeón de la habitación abierta sobre el escritorio, no leyéndola, solo sosteniéndola. No es fe, dijo. Notando mi mirada. Es un hábito. Algo que sostener mientras pienso. Asentí, sin saber qué más decir. Le envié un mensaje a tu prima en Florida, añadió. Use tu antiguo indicativo. El de Diego García. Sí. Nadie más lo conocería. Si algo pasa, ella es tu señal para salir. Pasamos la noche por turnos, el medio dormido con los zapatos puestos, yo despierta. Vigilando la ventana. A las 2, una camioneta pasó ruidosamente, no militar, no tintada, pero anoté la matrícula de todos modos. Cuando amaneció, la máquina expendedora del motel gimió y cobró vida. Conseguí 2 cafés. Él se bebió el suyo sin azúcar. El contacto del Langley se reporta a las 9, dijo. Si está limpio. Nos reuniremos con él en persona. Y si no, entonces tendremos una mañana muy diferente. Terminé mi café, luego salí. La niebla se aferraba baja al aparcamiento. Y el rocío brillaba en el capó del Tesla. Pensé en todo lo que no sabía, quién había plantado la bolsa, cómo habían sincronizado el cambio, por qué lo habían elegido a él. Pero sobre todo, pensé en cuánto peor podría haber sido esto si no hubiera dado la vuelta al coche. Exactamente a las 0902, su teléfono desechable se iluminó. Sin nombre, solo un número. Código de área 703. Norte de Virginia. Respondió sin saludar.
Afirmativo. Paquete no comprometido. Solo confirmación visual. Luego silencio. Una pausa que duró lo suficiente para ponerme tensa. 2 horas. Aseguraré el sitio. Colgó y me miró. Es él. No pregunté cómo lo sabía. La forma en que se movió después me lo dijo todo. Sus hombros se relajaron una fracción. Su respiración volvió a ser más profunda. Este era el hombre con el que me casé. El que informaba a los comandantes de la fuerza de tarea y desescalaba la tensión nuclear con un memorando de 3 frases. Está usando una vieja casa segura, dijo. Una que ambos usamos durante el entrenamiento de contrainteligencia en el 2004. Tú conducirás. Deja el Tesla aquí. Tomamos el coche de alquiler del taller de enfrente. Petrusville Auto and Parts tenía un coche de alquiler. Un Civic destartalado con una quemadura de cigarrillo en el asiento y sin Bluetooth. Pagamos en efectivo. El viaje duró 90 minutos. Nos mantuvimos fuera de las autopistas principales, pegados a carreteras estatales y rutas de circunvalación. Querrá pruebas de la cadena de custodia, dijo mi esposo. Si tenemos que entregar las unidades, necesitamos un registro. Necesitamos un testigo. ¿Confías en este tipo?, pregunté. Confío más en su esposa. Es de la NSA. No perdona fácilmente. Lo que la hace predecible. Lo predecible es seguro. La casa segura estaba justo a las afueras de Fredericksburg. Un rancho gris con la pintura desconchada y un buzón que se inclinaba como si se hubiera rendido. El césped no se había cortado en meses, lo que la hacía perfecta. Nadie vigila casas como esta. Escaneando la entrada con reflejos que no había usado desde Cobb. Él estaba sentado en la mesa del comedor. 50 y tantos años, enjuto, pelo rapado plateado y ojos como cristal de invierno. No se levantó. Pareces más viejo, le dijo a mi esposo. Tú pareces más pequeño, respondió mi esposo. Ambos sonrieron. ¿Nombre?, pregunté. Llámame Garrett, dijo el hombre. Todo el mundo lo hace. No le di la mano. Garrett sacó una bolsa de lona idéntica a la nuestra y la abrió sin ceremonias. Muéstramelo, dijo. Mi esposo dio un paso adelante. Dejó la bolsa de lona original y la abrió de la misma manera que lo habíamos hecho en la parada de servicio. Garrett no se inmutó. Solo asintió. Sí, esto es malo. Me lo imaginaba, dijo mi esposo. Garrett sacó un lector portátil, insertó la unidad en un puerto seguro y esperó. Encriptado, por supuesto. En capas. Nadie, DIA, incluso toca uno. ¿A quién demonios has cabreado? No estoy seguro todavía, dijo mi esposo. Pero no plantaron esto para que fallara. Lo plantaron para que se pegara. Garrett gruñó. Bueno, lo hará. Si esto se hubiera escaneado bajo tu perfil. Aunque fuera una vez, tu jubilación habría sido en Leavenworth. Sentí que se me apretaba la garganta. ¿Qué hay en ellas?, pregunté. Garrett no levantó la vista. Suficiente para acabar con una carrera. Quizás para empezar una guerra. Nos sentamos en silencio mientras Garrett realizaba comprobaciones. Mi esposo caminaba de un lado a otro, y finalmente dijo. ¿Puedes enterrarlo? Todavía no, dijo Garrett. Si hago desaparecer esto demasiado pronto, alguien de dentro lo sabrá. Necesitamos rastrearlo inversamente primero. Averiguar quién construyó el paquete y cuándo. ¿Puedes hacer eso? Sí, respondió. Pero necesitaré quedarme con una unidad. Tú toma el resto y desaparece. Era un riesgo. Pero también lo era quedarse quieto. Mi esposo le entregó una unidad y guardó las otras en una bolsa nueva, una que Garrett le entregó de una caja fuerte en el suelo debajo de la mesa. Esto tiene documentación limpia, dijo Garrett. Dinero en efectivo, tarjetas desechables, identificaciones. No son falsificaciones excelentes. Pero mejores que las del Departamento de Vehículos Motorizados. Mi esposo asintió. Gracias. La boca de Garrett se torció.
No me des las gracias todavía. Salimos por la parte de atrás, dando un rodeo hasta el coche con cuidado. Nadie nos había seguido. No había nuevas marcas de neumáticos en la grava. ¿A dónde ahora?, pregunté una vez que estuvimos dentro. Nos escondemos, dijo. No por mucho tiempo. Solo el tiempo suficiente para que Garrett saque a la luz la fuente. ¿Y entonces?, pregunté. Entonces iremos a alguien más arriba. Condujimos hacia el sur, hacia Roanoke. Parando 2 veces para cambiar de chaqueta, cambiar de sombrero y limpiar el coche. ¿Alguna vez pensaste que esto vendría?, pregunté mientras volvíamos a la carretera. No así, dijo. Pero sí. Siempre supe que sería un trabajo interno. Nunca esperé que nos usaran como mulas. Encontramos una cabaña a las afueras de Trouville. Estaba fuera de la red, destinada a cazadores. Con un techo de hojalata que goteaba y una estufa de leña oxidada. Pagamos en efectivo. Sin identificación. La dueña apenas nos miró. La gente no habla aquí, dijo. Por eso viene la gente. Nos quedamos 2 días, esperando, observando, escuchando el silencio. En la tercera mañana, Garrett envió un mensaje de texto con una palabra. Te tengo. Sin puntuación, sin detalles. Solo eso. Mi esposo miró la pantalla. ¿Los encontró?, dije. Esperamos, dijo. Ahora entrarán en pánico. La ventana está abierta, pero no por mucho tiempo. Empacó las unidades restantes y me entregó una. Si algo me pasa. No, lo interrumpí. No vayas por ahí. Necesitas estar preparada, dijo. Ya hemos pasado lo seguro. Estamos metidos en ello. Sostuve la unidad como si fuera de cristal. No solo datos, no solo pruebas, sino algo más. La prueba de que alguien en nuestras propias filas se había vuelto en nuestra contra, y nos habían usado para ocultarlo. Sentí furia. No miedo. Ya no. Solo furia pura y limpia. Al día siguiente, nos movimos de nuevo. Sin patrón, sin repeticiones. Nunca tomas la misma ruta 2 veces cuando te están cazando. Incluso si el enemigo lleva el mismo uniforme. Seguí escaneando el espejo retrovisor por instinto, contando vehículos, memorizando matrículas. Mi esposo permaneció en silencio durante la mayor parte del viaje, con la mandíbula apretada, el pulgar golpeando el mismo ritmo contra su pierna. Estaba calculando algo. Cronogramas. Velocidades de reacción, curvas de probabilidad, la forma en que lo hacía antes de que las operaciones se volvieran críticas. Necesitábamos barritas de proteínas, polvo de electrolitos, maquinillas de afeitar desechables, cualquier cosa que nos hiciera parecer menos fugitivos y más viajeros estresados. Pagué en efectivo. El cajero apenas levantó la vista. Eso era bueno. No quería ser recordada. De vuelta en el coche, me entregó el teléfono desechable. Había llegado un mensaje de texto. Con coordenadas. No palabras. El borde de un bosque de Blue Ridge cerca de una vieja estación de guardabosques. ¿Qué hay allí?, pregunté. Extracción, dijo. No la nuestra. ¿La de ellos? La de Garrett. No. Respondió. Su fuente. Ya no solo estamos huyendo. Estamos observando quién viene a limpiar. Llegamos al lugar a media tarde. Aparcamos el Civic a media milla. Lo cubrimos con una lona vieja y algo de maleza, y luego caminamos con botas silenciosas y agua fría. El bosque era lo suficientemente ralo para ver a través. Pero lo suficientemente denso para esconderse. Nos separamos. Yo tomé la cresta norte. Él fue al sureste. Ambos conocíamos el procedimiento. Intersección en un punto de retirada. Del tipo que solo se usa para exhibición u operaciones encubiertas. Se movía como un profesional. Sin radio, sin cobertura. Marqué su camino con mi mira, luego hice un clic en el micrófono lateral. Nuestra señal para ojos encima. Mi esposo respondió con 2 clics. Confirmación.
Había dos más detrás del primero con un maletín rígido y un arnés de hombro. Manipuladores de equipo. Quizás enlace satelital encriptado. Mi esposo volvió a pulsar. Pulso UHF. Rastreando. Respondí, afirmativo. Esto no era solo recuperación. Era mapeo de ubicación. Estaban tratando de encontrarnos. Me deslicé de mi cresta y me reagrupé en el punto de retirada. No están aquí por Garrett, dije. Están aquí por nosotros. Él asintió. Lo que significa que Garrett destapó algo grande. O a alguien. Observamos mientras salían del edificio 10 minutos después, uno de ellos sosteniendo una tableta, los otros con aspecto agitado. No están contentos, susurré. ¿Sin paquete? Respondió. Sin montaje, sin cabeza de turco. Solo silencio. Les dejamos irse antes de bajar a la estación de guardabosques. La puerta tenía una marca de palanca fresca. Dentro. Los papeles estaban esparcidos como si estuvieran preparados para parecer una partida apresurada. Están montando una escena, murmuré. Haciendo que parezca que entramos en pánico. Eso nos da un reloj, dijo. Este es el punto medio. Ahora apretarán la red. Irán a lo grande. Quizás activen a las fuerzas de seguridad naval. Abrió un panel de falso suelo detrás del armario de suministros de la estación, algo que solo un oficial entrenado en contrainteligencia sabría. Dentro había una baliza de retransmisión, modificada. La escaneó. Está transmitiendo nuestra antigua ruta, dijo. Han falsificado la ruta de nuestras unidades hacia un corredor que nunca hemos tocado. Así que si nos detienen, parecerá que mentimos. Añadí. Exactamente. Todos los datos confirmarán su versión a menos que controlemos nuestra propia señal, dije. Él asintió. Subimos el rastro real del GPS. Fuera del sistema. ¿Lo conocía? Había comandado la séptima flota, limpiado la casa después de un escándalo de adquisiciones y testificado 2 veces en audiencias a puerta cerrada sin inmutarse. Ella no jugará a la política. Se ceñirá a la ley, dijo. Eso es todo lo que necesitamos. ¿Crees que te creerá? Pregunté. Creo que creerá a las unidades, dijo. ¿Y si no lo hace? Comunicaciones con aislamiento físico. Subimos todo. Los registros GPS sin procesar, las imágenes de la bolsa de lona con marca de tiempo. Un escaneo completo del contenido de las unidades encriptado y doblemente envuelto en un formato indescifrable que solo alguien como Travers podría autorizar para su desencriptación. Vimos completarse la transferencia de datos en silencio. Miró la pantalla y luego dijo, ¿todavía confías en mí? Me volví hacia él. Siempre. Incluso antes de entender por qué. Él asintió. Bien. Porque está a punto de empeorar antes de mejorar. Dejamos la autocaravana atrás. Yo limpié las huellas. Él quemó los registros sobrantes. Tomamos otro coche que Garrett había dejado. Una camioneta gris con pocas millas y una abolladura en la puerta. No llamaba la atención. En el viaje hacia el oeste, hice la única pregunta que había estado guardando desde Petrusville. ¿Por qué no te mataron sin más? Me miró de reojo. Querían que la historia se mantuviera. Un escándalo es más ruidoso que una tragedia. Exhalé. Así que te querían vivo, solo que deshonrado. Exactamente, dijo. La gente deshonrada no puede testificar. A las afueras de Charleston, Virginia Occidental, nos registramos en un tranquilo motel de carretera con nombres nuevos. Yo era Jane King. Él era Martinale. No habíamos usado esos alias desde Djibouti. Me tumbé en la cama, miré al techo y susurré, ¿cuánto tiempo hasta que tengamos noticias? Pronto, dijo. Y cuando lo hagamos, todo cambiará de una forma u otra. Lo dijo como un hombre que ya había hecho las paces con ambos resultados. Yo no, pero lo haría. Tenía que hacerlo. Porque la confianza no es solo creer en alguien cuando es fácil. Es quedarse en el coche, tomar la salida,
incluso cuando no sabes de qué estás huyendo. El mensaje llegó poco después de las 4. Me entregó 2 de las unidades y metió las otras 2 en una bolsa forrada debajo del asiento del conductor. Las tuyas van en tus botas, dijo. Están lo suficientemente blindadas contra la radiación para evitar los puntos de escaneo básicos. Me desaté las botas. Aparcada a 5 plazas de distancia. Sin logotipos, sin matrícula delantera, y demasiado limpia para esta parte del estado. Me puse tensa. ¿Garrett? Pregunté. No, dijo mi esposo. Con el porte de alguien que sabía cómo se ve un contraalmirante de 2 estrellas en pánico. Levantó las manos, vacías, con los dedos extendidos. Contraalmirante Bryant, llamó. Mi esposo no respondió. Comandante Elena Bryant, añadió, volviéndose hacia mí. Asentí con cansancio. Estoy con el equipo de revisión interna del almirante Travers. Han sido etiquetados bajo protección provisional hasta nuevo aviso. Caminó lentamente hacia adelante, luego se detuvo a 5 pies de la camioneta. Esto no es una extracción formal. Es una confirmación de reconocimiento. Travers necesita prueba de vida y verificación de que los activos no han cambiado de manos. Mi esposo salió primero, deliberadamente desarmado. Muestre su identificación. Sacó una placa laminada de una cartera de cuello y la giró 2 veces. Marcas de OI. La etiqueta oficial del subcomando de Travers y una frase cifrada grabada en la esquina. Seer Vigilance. Ese era el código de autenticación de Travers. Lo había usado en reuniones cerradas desde sus días en OI. Ambos sabíamos que era real. Estamos listos para movernos, dijo mi esposo. Negativo, respondió la mujer. Travers necesita 36 horas más. Han sido identificados como posibles objetivos en una operación de desinformación. Si salen a la superficie demasiado pronto, compromete el rastro de la evidencia. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto?, pregunté. Esbozó una sonrisa tensa. Escóndanse mejor. Antes de irse, entregó un teléfono. Emitido por el gobierno, limpio. Tendrán una llamada. Solo Travers. Del tipo que no había visto campistas desde principios de los 2000. Las cabañas se estaban pudriendo, la señalización descolorida, pero la estructura aún se mantenía. Entramos con cuidado. Sin cristales rotos, sin cerraduras forzadas. Solo una entrada silenciosa. Dentro, montamos un simple puesto de mando. Un ordenador portátil desconectado. Una radio, solo banda local, y el teléfono apagado hasta la hora de la verdad. Barrimos el perímetro cada hora. Yo vigilaba mientras él trazaba tiempos, mensajes, contingencias. ¿Crees que Travers puede lograr esto?, pregunté en un momento. Si alguien puede, es ella, dijo. No es política. Es quirúrgica. Apuntará a la arteria. A las 5. Habíamos hecho despliegues de meses en horarios opuestos y aprendido a hablar sin hablar. Pero esa noche, mientras la oscuridad se cernía sobre los árboles, lo rompí. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. Él levantó la vista. ¿Sobre qué? Que pensabas que alguien venía a por ti. Estuvo en silencio por un momento. Porque no pensé que te usarían a ti o arriesgarían a los niños. Pensé que sería interno, que acabaría con mi carrera, no con mi vida. Pero cuando nos pasaron la bolsa, lo supe, dijo. Supe que era peor. Asentí. Me alegro de haber dado la vuelta. Yo también. Dijo. Eso podría haberlo salvado todo. Al día siguiente, no nos movimos. Esperamos. Las 2030 llegaron con un viento frío a través de los árboles. Encendió el teléfono. Sonó una vez. Luego se oscureció de nuevo. Espera, dijo. Luego, exactamente a tiempo, se iluminó. La voz al otro lado era inconfundible. La almirante Travers. Fría, serena, afilada como el acero. He revisado sus archivos, dijo. Hemos comenzado un rastreo de espectro completo.
Las unidades coinciden con registros manipulados de logística de Pacfle. Sus registros han sido falsificados. La operación se alojó dentro de una unidad de requisiciones en la sombra, alguien de quien sospechábamos desde hace meses. ¿Lo hacemos público?, preguntó mi esposo. Todavía no, dijo ella. Necesitamos una cosa más. Confirmación en tiempo real. Los necesito en DC discretamente. He fijado un lugar. Entregarán todo directamente. Estarán bajo mi protección. ¿Oficial y extraoficialmente?, pregunté. Su pausa fue reveladora. Extraoficialmente, no puedo protegerlos de las próximas 48 horas. Pero si las sobreviven, todo cambia. ¿Entendido? Coordenadas. Dijo él. Las transmitió a través de un canal secundario. Las memoricé antes de que el teléfono se apagara. Lo aplastó bajo su bota sin dudarlo. Vamos a DC, dijo. Vamos a terminar esto. Con los ojos fijos al frente, los nudillos pálidos contra el volante. Repasé las coordenadas en mi cabeza como una oración. En algún lugar escondido junto a una entrada de servicio cerca de un complejo anexo de la Marina en Washington, D.C. No podíamos permitirnos errores. No ahora. Travers estaba arriesgando su carrera solo por hablar con nosotros. Si se iba a reunir con nosotros en persona, entonces la situación era aún más grave de lo que temíamos. Esto no termina con un comunicado de prensa, dije finalmente. No, asintió. Esto termina con alguien esposado o nosotros en bolsas para cadáveres. Lo dijo secamente. Como si ya hubiera aceptado ambas posibilidades. A las 4, llegamos a un motel en las afueras de Arlington. Aparcó bajo un farol roto y apagó el motor. Conté 3 cámaras de vigilancia en la calle cercana, pero ninguna apuntaba directamente al aparcamiento. Eso era intencionado. ¿Crees que Travers eligió este lugar?, pregunté. No, dijo. Creo que eligió a alguien que sabía que yo lo haría. Tomamos habitaciones separadas, otra precaución. Usé el teléfono desechable que Garrett nos había proporcionado para escanear frecuencias activas, barridos de PIN, destellos térmicos. No se registró nada. Aún así. Arrastré la cómoda frente a la puerta antes de dormir 90 minutos con la ropa puesta. Nos despertamos a las 6. La reunión estaba programada para las 0730, a 15 minutos en coche. Tomamos el camino largo, cortando por callejones, pasando por debajo de pasos elevados, buscando colas. La ubicación era una entrada de túnel de mantenimiento adyacente a un antiguo anexo auxiliar de registros navales sin uso durante más de una década. Una vez había almacenado microfilmes y escaneos de archivo de la Guerra Fría, perfecto para el secreto. Mi esposo metió la mano debajo del asiento del pasajero y recuperó la última bolsa de unidades. Su placa de seguridad y un sobresellado que ambos habíamos firmado 3 noches antes. Nuestra declaración, notariada y grabada. Si no salimos, dijo, esto va a la prensa. No llegará a eso, dije. Aunque ambos sabíamos que podría. 2 guardias nos recibieron en la puerta. No eran de la Marina estándar, contratistas privados, probablemente prestados del ala de asuntos internos de OI. No hicieron preguntas, solo nos indicaron que pasáramos a una puerta de subnivel donde Travers esperaba. Llevaba su uniforme de gala completo, las cintas brillando incluso en la penumbra. ¿Almirante?, dijo mi esposo, saludando. Ella devolvió el saludo con firmeza. Comandante, me dijo, asintiendo una vez. Gracias a ambos por venir. Síganme. Nos condujo a los subniveles de archivadores olvidados y equipos retirados. Este espacio no está en ningún plano activo, explicó. Sin firma electrónica, sin fuga de señal. Aquí son fantasmas. Nos detuvimos en una estrecha sala de conferencias, 3 sillas, una mesa, 2 cámaras montadas en esquinas opuestas, las luces rojas brillando débilmente. Esta es nuestra caja, dijo. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Él colocó las unidades sobre la mesa. Esto es todo. Travers se sentó. Su ayudante, un joven comandante con una tableta y una placa sin nombre.
Conectó la primera unidad. Observé cómo los datos inundaban la pantalla, códigos de enrutamiento, registros de pago manipulados, registros de movimiento enmascarados bajo operaciones falsas. Y las firmas, todas falsificadas, todas apuntando a mi esposo. Tenía mis sospechas, dijo Travers, desplazándose por los datos. Pero esto es el cuchillo. Estas órdenes nunca pasaron por el mando. Fueron blanqueadas a través de lo que parecían cadenas de requisición legítimas. Pero los fondos, dijo mi esposo, tenían que originarse en alguna parte. Lo hicieron, respondió ella. Ya los estamos rastreando a través de los registros de auditoría del presupuesto negro de Pacfle. Encontramos entradas fantasma. Pagos enrutados a través de corporaciones ficticias con fachadas de contratos del Departamento de Defensa. Hizo una pausa. Conduce al vicealmirante Markson. El nombre golpeó como un ancla que cae. Markson, pregunté. Es el subjefe de operaciones y planificación del CNO. Era, corrigió ella. Ha sido puesto en licencia administrativa desde esta mañana. Así que estamos limpios. Preguntó mi esposo. No, dijo ella. No están limpios. Todavía no. No actuó solo. Creemos que hay 2 o 3 más incrustados en la logística naval y la movilización de la flota que facilitaron esto. Se volvió hacia mí. Tú eras la vulnerabilidad. Por eso se plantó la bolsa en su viaje. Tu ruta civil lo hizo más difícil de rastrear. Menos escrutinio. Querían un cabeza de turco con un historial limpio. Alguien a quien pudieran sacrificar sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Sentí que se me revolvía el estómago. Usaron mi reputación como tapadera. Sí, dijo ella. Porque se mantendría. Travers se levantó. Serán trasladados a una ubicación segura provisional. Desinfectaremos las unidades y recodificaremos el rastro GPS. Después de eso, lo haremos público. ¿Y nuestros nombres?, pregunté. Eso depende de cuán ruidosas sean las consecuencias, respondió. Pero si fuera yo, dejaría que la verdad lo quemara todo. Sin alias, sin susurros, solo hechos. Fuera del búnker, el cielo había cambiado. El tipo de gris brillante que significaba que se avecinaba lluvia. Nos escoltaron a un todoterreno sin marcas y nos llevaron al otro lado del Potomac a una discreta instalación de vivienda de hoy y cerca de McLean. 2 dormitorios, una sala común, nevera surtida. El tipo de lugar construido para albergar a oficiales durante investigaciones internas. Se sentía estéril, como una sala de espera entre realidades. Esa noche, llegó un mensaje de Travers. Una línea. Markson lo niega todo. Va a juicio. Necesitaremos su testimonio. Mi esposo miró la pantalla durante mucho tiempo. Vendrán por nosotros de nuevo, dijo. Si no legalmente, entonces con titulares. Asentí. Entonces lucharemos de nuevo. Más tarde esa noche, no pude dormir. Me paré en la ventana viendo los faros desdibujarse en rayas, pensando en lo que casi sucedió. Lo cerca que estuvimos de convertirnos en una historia contada con pesar. Lo fácilmente que un momento, una orden, una confianza ciega en la persona equivocada podría haberlo terminado todo. Nos salvaste, dije en voz baja. Mi esposo se acercó por detrás, sus brazos cálidos alrededor de mis hombros. No, dijo. Tú nos salvaste. Tú diste la vuelta al coche. La primera audiencia se fijó para el lunes siguiente. Sesión cerrada, solo militares, en lo profundo del anillo interior más seguro del Pentágono. Se nos concedió inmunidad provisional y un estatus de observador clasificado, lo que significaba que podíamos estar allí pero no hablar. Todavía. Llevaba mi uniforme de servicio de la Marina. Planchado y formal porque si el uniforme iba a ser usado en mi contra, quería que fuera en mis términos. Mi esposo también llevaba el suyo. 4 estrellas brillando como si desafiaran a cualquiera en esa cámara a apartar la vista de la verdad. El vicealmirante Markson entró con la calma practicada de un hombre acostumbrado a la autoridad. Miró al frente, con la barbilla en alto, como si el propio edificio le debiera su silencio.
Estaba flanqueado por 2 oficiales del JAG y un ayudante personal con un maletín de acero, que yo sabía que llevaba sus refutaciones. Sus negaciones y la mentira cuidadosamente construida que alguien más había levantado bajo nuestros nombres. Cuando pasó junto a nosotros, sus ojos no parpadearon. Sin vacilación. Eso me lo dijo todo. Todavía pensaba que podía ganar. El tribunal comenzó con lecturas de procedimiento, del tipo que suena seco a menos que sepas lo que realmente significan. Cuando declararon las acusaciones de operaciones falsificadas, fondos malversados y el deliberado peligro para el personal en servicio activo, la sala del tribunal cambió ligeramente. La gente se sentó más erguida. Nadie tosió. El aire mismo pareció enmudecer. Ya no era solo fraude. Era traición. La almirante Trevers se levantó para presentar la evidencia preliminar. No adoptó una postura. No levantó la voz. Simplemente expuso la secuencia de eventos uno por uno. Las órdenes de despliegue falsificadas, el blanqueo a través de contratistas ficticios. El inventario no autorizado de unidades y la evidencia plantada diseñada para incriminar a un contraalmirante, condecorado y a su esposa, una comandante de la Marina. Cuando mostró las fotos. Las exactas que tomamos en la carretera de servicio, las unidades al descubierto en el maletero, el silencio se volvió afilado como una navaja. Markson no parpadeó. Pero el oficial más joven del JAG a su lado se movió incómodamente. Esa fue la primera grieta. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de debates de procedimiento. Preguntas sobre la integridad de los datos y autorizaciones clasificadas. Mi autorización había sido restaurada esa mañana, en silencio, sin anuncio. Cuando proyectaron el rastro digital falsificado en la pantalla, una versión de nuestro viaje que nunca sucedió. Falsificada para que pareciera que nos habíamos cruzado con un conocido operativo extranjero, me sentí mal porque casi funcionó. Vi toda mi reputación parpadear en la pantalla como si fuera desechable. A las 1140, el tribunal hizo un receso. Trevers se nos acercó en una cámara lateral. Con las manos entrelazadas firmemente a la espalda. Van a ofrecerle un trato, dijo. Confesión en papel, tiempo de prisión limitado, pensión completa revocada. Eso no es suficiente. Dijo mi esposo. Intentó enterrarnos. Es un comienzo, respondió ella. Y nos compra el verdadero premio, acceso a sus registros de comunicación completos. Si acepta el trato, el cortafuegos cae. Sabremos todos los involucrados. Vi a mi esposo luchar con eso. Sabía lo que estaba pensando. Esto no era solo sobre justicia. Era sobre legado. Sobre la línea que todos caminamos cuando vestimos el uniforme. Honor, coraje, compromiso. Y lo fácilmente que esas palabras podían ser torcidas por personas que creían ser inmunes a las consecuencias. Regresamos a nuestros alojamientos esa noche, agotados pero nerviosos. Me quité el uniforme lentamente, cada cinta se sentía más pesada que la anterior. ¿Crees que lo creerán todo?, pregunté. No todos, dijo. Pero los que importan, sí. Se sentó en el borde de la cama, mirando sus manos como si no las reconociera. Casi me convierten en un villano. Casi te convierten en daño colateral. Pero no lo hicieron, dije. ¿Por qué no se lo permitimos? A la mañana siguiente, Trevers llamó. ¿Acepta el trato?, dijo. Confesión completa. A cambio, su familia queda fuera de esto y él evita el juicio. Y los registros, ya estamos dentro. Y encontramos algo. Hizo una pausa y luego dijo, no se trataba solo de dinero. Se trataba de movimiento. Esa palabra golpeó fuerte. Movimiento. En términos de la Marina, movimiento significa despliegue de activos, proyección de fuerza, reposicionamiento clasificado. Continuó. Estaban usando cortinas de humo de presupuesto negro para desviar materiales, armas, tecnología experimental. Parte de ello nacional, parte no. ¿Socios extranjeros?, pregunté. No está claro. Dijo.
Pero había nodos encriptados vinculados a empresas ficticias en el extranjero, unas que Eucom Intelligence había marcado antes como posiblemente alineadas con representantes adversarios. Me apoyé en la pared. No solo estaban escondiendo dinero. Estaban escondiendo a dónde iba. Exactamente, dijo. Markson era el centro, pero no era el arquitecto. Esa es la siguiente capa. Y necesitaremos su testimonio para atravesarla. Así que, no había terminado. Fuimos llevados bajo escolta a una instalación diferente, una casa segura en DC. Bajo la jurisdicción de la inteligencia naval. El lugar estaba más fortificado, con 2 capas de puntos de control y cobertura de vigilancia a la que ni siquiera se nos permitía acceder. ¿Por qué aquí?, le pregunté a nuestro manejador. Porque ahora no son testigos, dijo. Son una palanca. Esa noche, Travers nos visitó en persona. Vino sin ayudantes, sin uniforme. Solo una chaqueta gris, un maletín delgado y una mirada que me dijo que había estado luchando contra fuegos burocráticos todo el día. Han hecho suficiente, dijo, dejando el maletín. Pero les pido una cosa más. Abrió el maletín y deslizó 2 carpetas. Una con mi nombre, otra con el de mi esposo. Testimonio formal, grabado en vídeo. Presentado en la sesión clasificada de mañana por la mañana. Es la única forma en que obtenemos autorización para sacar el resto de los registros de financiación de la operación. ¿Vas a testificar con nosotros?, pregunté. Voy a testificar gracias a ustedes, dijo. Me entregaron el cuchillo. Ahora necesito permiso para usarlo. Estuvimos de acuerdo. A la mañana siguiente. Nos paramos en una sala de conferencias cerrada mientras un oficial legal del JAG nos leía para la sesión. 2 cámaras, 3 testigos, no se permitían notas. Empecé yo. Les conté todo. Cuando vi la bolsa de lona, cuando di la vuelta al coche, cuando me di cuenta de que mi uniforme podía ser usado como un arma. No levanté la voz. No intenté inspirar. Simplemente dije la verdad. Y cuando terminé, miré al oficial directamente y dije, si la Marina deja pasar esto, no merecemos el uniforme. Mi esposo siguió. Su declaración fue más corta, más aguda. Más como un informe de situación que una confesión. Pero cuando la terminó con, mi lealtad es a la Constitución, no a cobardes que se esconden detrás de órdenes falsificadas. Incluso la luz de la cámara pareció parpadear. Firmamos las transcripciones. Los vídeos fueron sellados. Luego esperamos. Más tarde esa tarde, Travers llamó con la línea final. Obtuvimos la aprobación. La operación está siendo desmantelada. 32 personas identificadas. 6 ya bajo custodia. ¿Y el resto?, preguntó mi esposo. Bajo vigilancia. Nadie se escapará esta vez. No dijo gracias. No tenía que hacerlo. Porque no éramos héroes. Solo éramos los que dimos la vuelta. No se nos permitió salir de la casa segura de DC durante 5 días más. No porque fuéramos prisioneros, aunque lo pareciera, sino porque Travers no estaba dispuesta a arriesgarse a ninguna filtración. La operación, ahora formalmente llamada MACOS-WAC, estaba en las etapas finales de exposición. Cada acción tenía que ser medida, y nuestra seguridad seguía siendo una de las piezas tácticas finales. Nos quedamos adentro, nos duchamos a horas extrañas. Comimos comidas selladas y evitamos las ventanas como si fueran zonas de explosión. Al tercer día, el silencio se convirtió en su propio tipo de amenaza. Uno pensaría que sobrevivir a algo así vendría con una sensación de victoria, pero las secuelas fueron más silenciosas, más lentas. Cada paso en el pasillo se sentía como una decisión. Cada timbre de teléfono me tensaba el estómago, incluso cuando no era el nuestro. La adrenalina se había ido, y en su lugar había algo más frío. Incertidumbre. Pasamos el tiempo leyendo viejos libros de bolsillo y jugando una versión de Gin Rummy que implicaba castigos inventados. Si perdías por más de 20 puntos, tenías que cocinar la cena. Si dejabas caer una carta al suelo, debías una historia de fondo para una de las personas en la lista de sospechosos de Travers. Suena tonto, pero ayudó.
Nos recordó que seguíamos siendo nosotros mismos debajo del miedo. En la quinta noche, Travers llegó sin previo aviso. Su chaqueta había desaparecido. Llevaba una sudadera de la marina y vaqueros. El tipo de aspecto que no había visto desde sus días de menor rango en Guam. Se sentó a la mesa de la cocina como si fuera su propia casa. Tenemos el 80% de la red, dijo. El rastro del dinero se remonta 15 años. Markson no lo construyó. Solo pilotó la etapa más reciente. ¿Quién lo construyó?, pregunté. Un almirante ahora retirado que vive en una isla en el Pacífico y da discursos sobre la resiliencia nacional, dijo secamente. Él fue el arquitecto. Markson lo convirtió en un sistema de entrega. Pero el daño real no fue el dinero. Fue el acceso. ¿Acceso? Esa palabra de nuevo. ¿Te refieres a transferencias de tecnología?, preguntó mi esposo. Travers asintió. Diseño de armas experimentales, disruptores de radar portátiles, especificaciones de codificación sigilosa. Nada que cambiara el juego, pero todo perjudicial en las manos equivocadas. ¿Cuánto salió?, pregunté. Suficiente para justificar una escalada completa de contrainteligencia y suficiente para que el presidente autorizara la contención doméstica. Mi esposo exhaló. Así que esto era más grande que nosotros. Mucho, dijo Travers. Pero sin ustedes dos, no se habría desmoronado. Casi los hicieron desaparecer a plena vista. Eso es lo que me mantiene despierta. Puso una carpeta de manila sobre la mesa y la deslizó hacia adelante. ¿Qué es esto?, pregunté. Su protocolo de extracción, respondió. Nuevos nombres, paquete de reubicación. Autorización para la transición civil si lo desean. ¿Nos está dando de baja? No, dijo, les estoy dando la opción. Pueden quedarse, testificar, ser los rostros de esta limpieza. O pueden desaparecer, ir al sector privado, guardar silencio, empezar de nuevo. Ninguno de los dos alcanzó la carpeta. Todavía no. ¿Qué harías tú?, pregunté. Travers no parpadeó. Los quemaría desde adentro, dijo. Pero yo soy una veterana. Ustedes ya han hecho más de lo que podríamos pedir. Merecen paz. Se fue después de eso. Dijo que tenía que informar al secretario de la Marina antes del amanecer. Se detuvo en la puerta y añadió, si se quedan, se harán enemigos. Reales. Del tipo que espera. Miramos la carpeta durante mucho tiempo. Finalmente dije, ¿qué quieres hacer? Él respondió lentamente, pensativamente. He pasado toda mi carrera creyendo que el honor era algo que se llevaba adelante, incluso cuando es pesado. Pero quizás ahora es algo que se deja, para que no hunda a la gente que te sigue. Irse sería más seguro, dije. Pero podría no ser lo correcto. Él asintió. Consultémoslo con la almohada. Lo hicimos, pero la decisión ya estaba dentro de nosotros. A la mañana siguiente. Devolvimos la carpeta sin abrir al asistente de Travers. Nos quedamos, dije. Testificaremos. Serviremos. El asistente asintió, sin sorpresa. Ella pensó que podrían hacerlo, dijo. Ya los ha solicitado para reuniones conjuntas con el equipo del inspector general. ¿Estaremos protegidos? Tanto como cualquiera lo está, dijo. Pero siempre habrá sombras. Ya lo han visto. Ahora, nuestra primera aparición pública llegó 3 semanas después, un discurso interno de la Marina televisado a través de redes clasificadas. No estaba destinado a civiles. Era para marineros. Oficiales, comandantes, la gente que necesitaba saber dónde había golpeado la tormenta y por qué. Travers nos presentó. No adornó. Simplemente dijo. Estos 2 oficiales detuvieron algo más grande que todos nosotros. Porque confiaron en el instinto por encima de la expectativa. Hablé primero. Dije la verdad, no la versión cinematográfica. Solo la versión que comenzó con una bolsa en un maletero y una voz que decía, da la vuelta. Vi cómo los rostros cambiaban en la pantalla. Incluso a través del retraso. La gente se inclinaba hacia adelante,
tomaba notas, se daba cuenta de que podrían haber sido nosotros. Ese era el punto. Esto no era solo una historia. Era una advertencia. Cuando mi esposo habló, no usó su rango. Usó nombres. Agradeció a la gente que ayudó. Señaló los sistemas que fallaron. Dijo lo que todos sabíamos pero no queríamos admitir. Que nuestra mayor amenaza había venido de nuestras propias filas, y la pasamos por alto. Porque, dijo, dejamos de mirar de cerca. Las semanas que siguieron pasaron rápido. Testimonios. Declaraciones, revisiones legales, algunas renuncias de alto perfil y 2 senadores que de repente dejaron de devolver las llamadas. Fuimos reasignados temporalmente a la División de Entrenamiento de Contrainteligencia del Pentágono bajo la supervisión directa de Travers. No era glamoroso. Ni siquiera era operativo, pero importaba. Una tarde, recibí un mensaje de un oficial subalterno que había sido mi mentor 5 años antes. Decía, señora, vi su discurso. Gracias por mostrarnos cómo se ve la integridad bajo presión. Espero nunca tener que hacer lo que usted hizo, pero si lo hago, espero recordarlo de la manera en que usted lo vivió. Miré ese mensaje durante mucho tiempo porque fue entonces cuando supe que habíamos tomado la decisión correcta. No estábamos huyendo. Estábamos reconstruyendo. 6 semanas después de la audiencia. Nos llevaron en avión a San Diego bajo una fuerte escolta. El pretexto era una sesión informativa conjunta de contrainteligencia en la base naval de Coronado. Pero todos en la sala sabían lo que realmente era. Control de daños. La mitad de la sala llevaba estrellas en sus cuellos. La otra mitad tenía insignias. Maletines y el peso de los asuntos internos en su postura. La sala olía a política y agotamiento. Aún así, mi esposo y yo nos sentamos a la cabecera de la mesa, ya no como sospechosos, sino como prueba de que el sistema no había fallado por completo. La almirante Travers abrió la sesión informativa. Su voz, firme y serena, llevaba la autoridad de alguien que no solo había sobrevivido al fuego, sino que había sacado a otros con ella. Hoy no solo abordamos la brecha, dijo, sino los puntos ciegos que permitieron que sucediera. Esto no es solo una historia de corrupción. Es una advertencia. Se volvió ligeramente hacia nosotros. Intentaron enterrar la verdad dentro de la confianza, y casi funcionó. Expuse nuestra cronología, la bolsa, la salida, la persecución. El momento en el bosque donde nos convertimos en fugitivos en lugar de oficiales. No lo dramaticé. No necesitaba hacerlo. La verdad ya sonaba increíble. Mi esposo siguió. Reforzando los puntos de brecha, los documentos falsificados, el silencio del liderazgo de nivel medio. La forma en que un sistema perfectamente legal fue torcido en un arma por unos pocos hombres que se creían intocables. Uno de los almirantes se inclinó hacia adelante, escéptico. ¿Qué te hizo dar la vuelta?, preguntó. Todos recibimos advertencias. La mayoría de nosotros las ignoramos. ¿Por qué no lo hiciste tú? Miré a mi esposo. Él asintió levemente. Así que respondí. Porque el hombre con el que me casé nunca entra en pánico. Cuando me dijo que diera la vuelta al coche, no tuvo que decir más. Preferiría estar equivocada y viva que leal y enterrada. Esa respuesta cambió la temperatura en la sala. El tipo de declaración que atraviesa capas de formalidad y deja a la gente parpadeando un poco más de lo que quieren admitir. Dejamos la base con nuevos protocolos de seguridad, roles actualizados y más escrutinio del que ninguno de los dos había enfrentado en nuestras carreras. Pero no teníamos miedo de eso. Ya habíamos enfrentado cosas peores. 2 días después, nos dieron a elegir. Transferencia formal a Norfolk bajo el mando de contrainteligencia o regreso al servicio en el mar con acceso clasificado limitado mientras continuaba la limpieza. Pensé que querríamos el océano de nuevo, el ritmo de los despliegues, la certeza de la vida en el barco. Pero cuando le pregunté a mi esposo, simplemente dijo, todavía no. Quiero quedarme donde pueda ver quién está al timón del barco. Así que nos mudamos a un pequeño apartamento en Arlington. Paredes de hormigón, wifi de grado gubernamental. No se permitían dispositivos personales en el piso seguro.
Vivimos así durante 3 meses, trabajando turnos de 12 horas, escarbando en archivos antiguos, investigando nombres. Reconstruyendo la confianza, una línea de código y una conversación a la vez. Era un trabajo duro y poco gratificante, pero finalmente supimos lo que se sentía ser parte de la solución. Una tarde. Travers me llamó a un lado después de una reunión. ¿Tienes un segundo?, preguntó, de esa manera que no era realmente una pregunta. Siempre, dije. Salimos al pasillo. Me entregó un archivo. Delgado, nítido, sellado con un sello rojo de OI. ¿Qué es esto?, pregunté. Algo que te ganaste, dijo. Ascenso. Lo abrí. Capitán. Mi nombre, mi historial de servicio. La fecha de entrada en vigor. Me quedé allí por un momento, atónita. No pensé que lo aprobarían, dije. Casi no lo hacen, respondió Travers. Hubo preguntas, pero les dije la verdad. Diste la vuelta al coche. No solo por ti. Por toda la maldita Marina. Le di las gracias, y ella lo desestimó con un gesto. Solo no te ablandes, dijo. Todavía necesitamos gente que sepa ver lo que se avecina. Esa noche, me senté con mi esposo en el sofá, con las piernas cruzadas debajo de mí, la carta de ascenso descansando en mi regazo. Capitán, dijo, una lenta sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Ya era hora, maldita sea. Me reí. Siento que me salté la mitad de una ceremonia. ¿Quién necesita la banda de música cuando tienes un teléfono desechable y una bolsa de lona falsificada?, dijo. Él aún no había abierto su propia carta, pero sabía que estaba por llegar. Travers no era de las que premian a la mitad de un equipo, y si yo iba a avanzar en el sistema, quería hacerlo con él a mi lado. Unas semanas más tarde, nos invitaron a hablar en la Academia Naval. Una conferencia cerrada para guardiamarinas de último año sobre ética, toma de decisiones y las áreas grises de las que nadie habla durante la primera semana. Me paré frente a 200 cadetes. Todos ellos todavía llenos de ambición y del tipo de claridad que solo llega antes de tu primer error real. No les dije qué hacer. Les conté lo que hicimos. Les conté cómo los sistemas pueden fallar. Cómo la gente buena puede ser utilizada como peones. Y cómo la parte más difícil del liderazgo no es dar órdenes. Es reconocer cuando seguir órdenes le costaría a alguien todo. Terminé diciendo. Si alguna vez escuchan a alguien en quien confían decir, da la vuelta al coche, no pierdan el tiempo exigiendo una razón. La razón llega después. La confianza tiene que venir primero. Se pusieron de pie, cada uno de ellos. Sin aplausos, solo silencio y atención. Eso significó más. Después de la conferencia, una joven, de tercera clase, creo, se me acercó en el pasillo. ¿Señora?, dijo, saludando rápidamente. Quería darle las gracias. Mi padre casi fue atrapado en esa red. Es un contratista civil. Le pidieron que moviera cajas sin registros de inventario. Se negó. No sabía por qué, solo dijo que se sentía mal. Creo que se salvó gracias a eso. Le apreté el hombro. Lo hizo, dije. Y tú también. Al recordarlo. Esa noche, de vuelta en el apartamento. Me quité el uniforme lentamente y miré las sombreras durante mucho tiempo. Capitán. Un rango que me gané. Pero también uno que venía con el peso de cada elección que habíamos hecho desde ese día en el Tesla. Mi esposo se sentó en el borde de la cama. Leyendo el informe matutino para la audiencia de la próxima semana. Levantó la vista y dijo, sabes, estaba listo para sacrificarme. Si eso significaba protegerte. Caminé y me arrodillé a su lado. Yo habría hecho lo mismo, dije. Pero en cambio, construimos un escudo. Y eso va a proteger a más que solo a nosotros. Me besó en la coronilla, y por primera vez desde la bolsa, la unidad. El rastro falso y el bosque, sentí algo cercano a la paz. Todavía estábamos en la tormenta, pero nos habíamos encontrado en ella. Y eso importaba más que cualquier otra cosa. Suscríbanse para la parte final de mi historia. Se los agradecería.
3 meses después de que se presentara la última acusación, recibimos órdenes, oficiales esta vez. Llegaron en un sobre sencillo con un sello de la Marina y sin ceremonia, como si las asignaciones de rutina pudieran volver a sentirse rutinarias alguna vez. Abrí la mía primero. Enlace de la Oficina de Inteligencia Naval. Operaciones de la costa este. Se requerían informes clasificados. Se esperaba que viajara. Las órdenes de mi esposo siguieron. Asesor de política estratégica bajo nombramiento directo de los jefes de Estado Mayor Conjunto. Se rió entre dientes cuando lo leyó. Supongo que estoy de vuelta en el juego, dijo. Sonreí. Aunque sabía que ninguno de los dos se había ido realmente. Nos habían ofrecido una docena de salidas para entonces, enseñanza, empresas de seguridad civil. Jubilación anticipada con todos los honores. Ninguna de ellas se sentía correcta. Hay un punto después de una tormenta en el que o reconstruyes o te alejas, y no estábamos listos para alejarnos. No porque tuviéramos miedo de perder el control, sino porque habíamos aprendido lo cerca que estaba realmente el borde. Alguien necesitaba pararse cerca de él, con los ojos abiertos, las manos firmes. Vendimos el apartamento de Arlington y nos mudamos a una modesta casa cerca de Alexandria. 2 dormitorios, un estudio, buenas cerraduras y cortinas opacas. No parecía una casa segura. Pero había sido investigada por el propio equipo de contrainteligencia de Travers. La elegimos porque no pretendía ser otra cosa que lo que era. Silenciosa, defendible, temporal si era necesario. Nuestras vidas se habían convertido en un mosaico de permanencia y preparación, cosido con correos electrónicos codificados y asentimientos silenciosos. Empezamos a usar teléfonos reales de nuevo. No porque el peligro hubiera desaparecido, nunca lo hace de verdad, sino porque vivir constantemente bajo el peso del quizás eventualmente desgasta a una persona. Teníamos una rutina. Despertar temprano, correr 5 millas, café en tazas desparejadas, reuniones en DC o Norfolk. Y discretos informes por la noche. Todavía revisábamos las cerraduras 2 veces antes de acostarnos. Todavía memorizábamos las rutas de salida de los restaurantes. Pero lentamente, la paranoia dio paso a algo más. Resolución. Luego llegó el día que no esperábamos. Una invitación oficial a una ceremonia de premios de la Marina. Se celebró en el Museo Nacional de la Marina de los Estados Unidos, dentro de la Galería de la Guerra Fría. La misma donde mi esposo había dado un discurso una vez como oficial subalterno. El aire olía a historia antigua y pintura nueva. Banderas bordeaban las paredes, citas de valor. Operaciones históricas, frases de almirantes muertos hace mucho tiempo. No sabíamos por qué nos habían invitado. Pensamos que tal vez era un reconocimiento general. O quizás Travers había movido hilos para un agradecimiento privado. En cambio, llamaron nuestros nombres. Rango completo, títulos completos, sin advertencias, sin susurros. Me concedieron la medalla al Servicio Distinguido de la Marina. Él recibió la medalla al Servicio Superior de Defensa. Nos paramos bajo luces blancas, flanqueados por 2 generales y un vicealmirante. Mientras nuestras citas eran leídas en voz alta. Las palabras todavía resuenan, por servicio extraordinario. Integridad bajo presión y la preservación de la seguridad clasificada durante un compromiso interno activo. No recuerdo mucho más. Solo la forma en que su mano encontró la mía cuando la sala se levantó en una ovación de pie. Después de la ceremonia, Travers nos llamó a un lado. Parecía cansada, más cansada de lo habitual. Pero su voz todavía llevaba ese filo de mando acerado. Este es el principio del fin, dijo. Lo último de la limpieza está en marcha. Hemos recuperado casi todo lo que se vendió o se desvió. Todavía habrá agujeros, pero la hemorragia se ha detenido. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ella exhaló. Ahora reconstruimos la confianza. Esa es la misión más larga. Más tarde esa noche. Caminamos por el paseo marítimo en silencio. Era una noche fresca, del tipo que llevaba sal de océano y posibilidad. ¿Lo echas de menos?, le pregunté. ¿Echar de menos qué? La simplicidad del despliegue. ¿La claridad? Pensó por un momento.
A veces. Pero esto, lo que estamos haciendo ahora, es el tipo de servicio que la mayoría de la gente nunca ve. Y es igual de necesario. Asentí. Salvamos a la Marina de sí misma. No, corrigió suavemente. Le recordamos lo que se suponía que debía ser. Unos meses más tarde, volvimos a Annapolis. No para una audiencia, no para un informe, sino para una reunión. Guardiamarinas a los que enseñamos, oficiales que habíamos sido sus mentores, comandantes que recordaban la historia. Pero solo vagamente ahora. Esa era la señal de que las cosas estaban sanando. Cuando los peores momentos de tu vida comienzan a desvanecerse en la memoria de los demás. Cuando ya no eres el centro de la tormenta, sino parte del barco de nuevo. Estábamos de pie en el acantilado mirando el agua cuando se volvió hacia mí y dijo, ¿sabes? Es extraño. ¿Qué es? Todavía pienso en ese momento en el coche, el segundo antes de decirte que dieras la vuelta. Es como si estuviera grabado en mí. Podría no haber dicho nada. Podría haber dudado. Podría haber confiado más en el plan que en mi instinto. Pero no lo hiciste, dije. Confiaste en mí, y yo confié en ti. Él sonrió, pequeña y verdadera. Esa confianza nos salvó. Nos quedamos allí un rato, dejando que el viento llevara el silencio entre nosotros. La campana de la academia sonó en algún lugar detrás de nosotros, larga y medida. Como si resonara a través de más que solo el patio. Pasaron las semanas. Las asignaciones cambiaron, pero la verdad permaneció. Habíamos visto la máquina agrietarse, y no nos habíamos apartado. Nos volvimos el uno hacia el otro. Eso importaba. Nunca contamos la historia completa en público, nunca escribimos una memoria ni dimos una charla TED. Pero hicimos una cosa que ambos acordamos que era más importante. Nos aseguramos de que ese tipo de brecha nunca pudiera volver a ocurrir. Escribimos protocolos, asesoramos legislación. Entrenamos a futuros líderes no solo para liderar, sino para cuestionar, no para seguir órdenes ciegamente, sino para hacer las preguntas correctas temprano. Especialmente cuando el silencio sonaba a seguridad. Y cuando llegó la siguiente crisis potencial, porque siempre llega, no tuvimos miedo. Sabíamos cómo actuar. Sabíamos cómo confiar. Sabíamos cómo dar la vuelta al coche. Porque un día, en medio de un viaje tranquilo de camino a algo que se suponía que era normal, mi esposo, un almirante de 4 estrellas, dijo las palabras que lo cambiaron todo. Da la vuelta al Tesla. Ahora. Y lo hice. No pregunté. No dudé. Elegí confiar en él. Y nos salvó. Gracias por escuchar mi historia. No olviden dar me gusta. Suscribirse y compartir la historia al salir.